Compañeros se unen, vamos a checar la tarea, cómo van, ¿sale? A ver, ¿hay algún voluntario que quiera que revise su tarea primero? Si no, vamos a ver quién ya entregó. Orlando, ¿puedo presentar tu tarea? ¿La presentamos o no? No, profe, está mal, es que, bueno, yo le hice primero a cuadros filosóficos. Realmente no está mal, solo falta especificar. O sea, el indoeuropeo está bien, está hasta arriba. Después faltaría poner latín culto, latín vulgar. Recuerden que el latín vulgar originó las lenguas romances y ya después las lenguas ibero-románicas, las lenguas galorrománicas, eso está bien. Ok, nada más falta poner latín culto, latín vulgar. ¿Va? Muy bien, Orlando, te lo devuelvo para que me lo reenvíes corregido, por favor. Vamos a ver quién más entregó. Jorge. ¿Lo presentamos o no? Sí, sí quiero. Vamos a verlo. A ver qué hiciste, Jorge. Hola. Aquí está la familia lingüística del español, el indoeuropeo, el itálico, que sería el latín que se hablaba en Roma, por eso produjo las lenguas romances, el español, que se puede dividir en ibero-romance o castellano, y después el español de América Latina. Excelente, Jorge. Muy bien. Como siempre, ¿no? Te pongo tu 10, esote. A ver, ¿quién me está hablando por ahí? Diego. Sale, Diego. Lo presentamos. Déjale un busco. Hay que refrescarlo, creo. Le damos a actualizar. ¿Quién anda viendo TikTok? Cierre su micrófono, por favor. Vamos a ver el trabajo de Diego. Muy bien. Lengua abuela, el indoeuropeo. Lengua moderna, el latín. Lengua moderna es lengua materna. El latín. Felicidades, ¿verdad? Aquí nada más hay que cambiarle lengua materna por lengua moderna. Lo demás está bien. ¿Ok? Te pongo 9 y si me lo entregas corregido te pongo un 10. Muy bien, Diego. ¿Alguien más? ¿Un último más? ¿Quién dice yo?
¿Quién más? ¿Quién más? Cecilia. Sale, voy a buscarlo. Cecilia. Genial. El abuelo, la lengua abuela del español es el indoeuropeo. La mamá del español es el latín vulgar. Los hermanos, el italiano, el castellano, el hermano Lelo, el portugués, la hermana querida, y el español. Estoy chiquito. Excelente. Si pudiera ponerte 11 te lo pondría. Felicidades. 10. Muy bien. ¿Alguien más o ya? Déjenme ver qué está pasando aquí. ¿Qué pasa si hago esto? Ok. Espero que ya me escuchen. Bueno, mientras preparo la lectura para pasar lista, vamos a leer un poco sobre la historia del español medieval. Pero antes vamos a hacer un pequeño reto. Se trata de armar un rompecabezas en el menor tiempo posible. Les paso el link. Y bueno, les comento cómo tienen que estar sus tareas. Primero, la primera lengua que originó a muchas más lenguas se llama el indoeuropeo. Después, el indoeuropeo, conformado por tribus que salieron de la India hacia Europa, fueron colonizando las regiones de Europa y ahí fueron generando más lenguas. Por ejemplo, en Italia, específicamente en Roma, los indoeuropeos se establecieron como latinos y por eso hablaban latín. Ya con el paso del tiempo, conforme el Imperio Romano fue colonizando el resto de Europa, se fueron generando las lenguas romances. ¿Por qué se llaman lenguas romances o neolatinas? Porque los romanos hablaban latín. ¿Ok? Y dentro de esas lenguas neolatinas o romances está el español. Les paso el link del rompecabezas. El récord está en 13 segundos. A ver si lo superan. Si quieren pueden compartirme una captura de pantalla. A ver en cuánto tiempo lograron armar el rompecabezas es un ejemplo de las lenguas, la familia lingüística.
Y mientras abro el documento, saco la lista. Para leer y pasar lista al mismo tiempo. Ok. ¿No lo han acabado? El link está en el chat. Yo tengo aquí la lectura. Tengo aquí la lista. Orlando, prepárate porque te toca participar a ti primero. Ya estoy, profe. Ok. ¿Armaron el rompecabezas? ¿Cuál fue su tiempo? 25 segundos. Ah, 25. ¿12? Ay, no te creo, Chetis. A ver, Orlando. 20 segundos. Muy bien. El rompecabezas está en inglés. Vean que el arbolito se divide en dos, en las lenguas indias y en las lenguas europeas, y de las lenguas europeas sale el romance, y del romance está el latín, y del latín está el español, el portugués, el italiano, y en una rama más chiquita el francés. Y al lado del latín está el germánico, donde se divide el alemán, y el follaje más grande es el inglés. Muy bien. 7 segundos. No, hombre, José Ángel, tú eres un crack. 7 segundos, tienes el récord. 12 segundos, sí. Confío en su palabra, pero si no ponen la captura, pues dudaré en su respuesta. Pero bueno, muy bien, vamos a leer. Felicidades a los que se tardaron menos de 30 segundos. Yo me tardé 1 hora. Luego les pongo la captura, creo que no la tomé. Pero bueno, tesoro de la lengua castellana o española. ¿Estás listo, Orlando? Te toca leer el primer párrafo. Ok, a ver. Más de 4 siglos han transcurrido desde que Sebastián de Covarrubias fundara su manga obra. Profe, le puede acercar. No, güey. ¿Le puedo acercar un poco? Ahí. No, tampoco. Bueno, ahí. Más de 4 siglos han transcurrido desde que Sebastián Covarrubias titulara su manga obra considerada el primer diccionario de la lengua española, donde rastreaba la etimología de unas 11.000 palabras castellanas, y en su carta preliminar el erudito glosario Baltasar Sebastián Navarro Arroita dejaba para la posteridad la afirmación que hemos tomado por epígrafe. Si ya avanzado el siglo XXI nos asombra que el siglo XVII fuera preocupación de sabios darse a conocer a extranjeros el español, su prioridad y elegancia, y que contar con esta lengua inconmensurable fuera muy
gran honor de la nación española hemos perdido la perspectiva. Muy bien, Orlando. Hay algunas palabras difíciles. Por ejemplo, magna obra, ¿a qué se refiere? A una obra grande, inconmensurable, que no se puede medir, no tiene medida. ¿Qué otra? Arroita, pues es un apellido. Muy bien. Entonces, vamos a ver la historia del español. Le toca leer. Bueno, primero te pongo asistencia, Orlando. Vianney creo que no está. Amanda, Daniela, ¿estás ahí? ¿No? Jorge Antonio. Muy bien. Tócale. Ah, sí está Amanda. Ay, es que no se activaba el micrófono. No te preocupes. Aquí está lo que te toca leer. La Clara hasta siglo XII. ¿Se puedes leer? La clara conciencia del valor patrimonial de nuestra lengua no se iniciaba... ay, ¿sí me escucho? Sí. Ok. Bueno, voy a iniciar otra vez. La clara conciencia del valor patrimonial de nuestra lengua no se iniciaba en 1611. Si bien sus antecedentes escapan a la brevedad de un artículo, el Román Paladino, el cual suele, así se escribe el cual, bueno, el cual suele el pueblo hablar a su vecino, empleado por Gonzalo de Berceo en el siglo XIII. Se había ido abriendo camino en textos de propósito literario a través de las jarchas, canciones tradicionales en mozabre, que cerraban las muachayas, composiciones poéticas de Andaluz escritas en árabe o hebreo, que se remontan al siglo XI, según afirma Rafael Lapenza en Historia de la Lengua Española. Si bien no se conservan textos literarios de esta época en los estados cristianos, sin duda existirían poemas heroicos, canciones líricas tradicionales y poesía vulgar. La llamada entonces por los letrados peyorativamente habla rústica sería considerada hacia mediados del siglo XII, nostra lingua, y gradualmente el aprecio que gozaba iría creciendo, en conciencia con la escritura de los textos más antiguos que han llegado a nosotros, en particular el Cantar de Mio Cid, compuesto hacia finales del siglo XII. Muy bien. Vemos que tiene algunas palabras que se entienden un poquito. ¿Por qué? Porque son citas textuales del español que se hablaba hace más de 500 años. Antes del 1611, en el siglo XIII, en el 1200 al 1299. Por eso escribe el cual con Q. Por eso escribe fablar. ¿Qué dice aquí? ¿Qué creen que signifique fablar? Vamos a ponerlo en el chat. Fablar es igual a... ¿A qué le suena? Hablar. Exactamente. Hablar.
¿Qué cambio tuvo esa palabra? En español antiguo se escribe con F, en español moderno se escribe con H. Muy bien. ¿De qué está hablando? En esta época, Hispania de los romanos ya no existía. Se encontraban dividida en reinos, el reino de Castilla, el reino de León, y en el sur de España estaba conquistado por los árabes, el mozárabe. Por eso dice que había historias que las cantaban en árabe o en hebreo, porque realmente Hispania ya no era territorio romano, sino era un territorio que se disputaba entre los árabes y los, ¿cómo podremos llamarlo? Reinos romances, especialmente Castilla. Aquí vemos al rey Alfonso X, que gobernó Castilla en el 1200 al 1300. Vamos a leer un poco sobre su vida. El rey Alfonso X, le toca leer ahora a Jorge, ahora sí. ¿Listo? ¿Eso o aún quiere que lea? Ya te escucho. Adelante, Jorge. ¿No se escucha el taladro? No. Ahí sí. Ok. No te El rey preocupes. Alfonso X, justamente llamado el Sabio, había visto el valor que su padre Fernando III otorgaba a la lengua romance, aún arcaica, al generalizar su empleo en documentos notariales y cancillerescos, en sustitución del latín. Mucho más avanzaría Alfonso al participar activamente en la magna labor de la llamada Escuela de Traductores de Toledo, donde cristianos, musulmanes y judíos compartían saberes en una convivencia cultural que sigue siendo ejemplar. Muy bien, Jorge, excelente. Te pongo tu asistencia. Y vean, el rey Alfonso X, llamado el Sabio porque tradujo el castellano, tradujo del árabe y del hebreo. Sabía varios idiomas. Y por si eso fuera poco, también sabía latín. El latín era una lengua franca que se hablaba entre las lenguas romances. Digamos que los habitantes del reino de Castilla, por ejemplo, el papá de Alfonso X, llamado Fernando III, se comunicaba, hablaba en latín con el rey de Francia, o con el rey de Portugal, o con el rey de Italia. Entre ellos se comunicaban en latín, pero si la otra persona no hablaba latín, si su lengua no provenía de una rama neolatina, entonces se comunicaba en hebreo o se comunicaba en árabe. Pero ¿por qué empezaron a traducir? ¿Por qué empezaron a crear libros? Vamos a leer un poco sobre cómo se mantiene escrito. Y esto quizás es lo que va a venir en el examen. Pongan mucha atención. En el examen les puedo poner esta frase y ustedes tendrían que traducirla al español moderno. El rey face un libro. ¿Cómo va escrito face en español moderno? Recordemos que la F
exactamente. Face con Z pasa al español moderno como H-A-C-E. Hace, el rey hace, ¿qué hace? Hace un libro. Non, le sobra la N. En español moderno se omite. No porque él, aquí hay dos palabras, no pasa nada. Se quita la L y se junta porque. El rey, él, escriba. Aquí nada más cambia la B chica por la B grande. Con sus manos. Más, este más es un pero, por eso no se acentúa. Entonces el rey hace un libro no porque él escriba con sus manos, sino porque él compone las razones, que puede ser sinónimo de reglas. Él pone sus reglas cuando las enmienda, cuando las reconstruye, las lleva y endereza, las muestra de la manera como deben ser, o como deben ser hechas, como debe hacer. ¿Ok? Y así, este E es una Y en español moderno. Y de esta manera, y así, hay que escribirlas lo que manda. Pero, decimos por esta razón, que el rey hace el libro. ¿Ok? Cuando dice el rey, se refiere a Alfonso X. Alfonso X puso su escuelita y dijo, ya no vamos a hablar latín, vamos a hablar en español. Bueno, en castellano. Y los demás dijeron, bueno, hablamos en castellano y escribimos los libros en castellano. Entonces escribían como hablaban. Por eso a veces la V se confunde con la B grande, la Z con la C, y a veces la F pasa como donde va una H. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Le toca leer esta parte hasta 1499. Elías, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Yo lo leo. Ok, Diego. Ok. Si bien no era simplemente el autor de la magna obra que dejó su reinado, su implicación superaba al mero mecenazgo. Los textos árabes o griegos ya no eran traducidos al romance como lengua fuente hacia el latín, sino que el último paso se suprimía y el texto permanecía en la lengua intermedia. La clarividencia del rey sabio fue clave para la conversión del romance primitivo en lengua de cultura, apta para la transmisión de saberes. Hacia mediados del siglo XIII se consolida sus rasgos básicos y aunque seguirá evolucionando hasta finales del siglo XV, responderá a la llamada norma Alfonsi. El español medieval nacido en el libro de Buen Amor, el Corbacho, a las obras de Santillana, Juan de Mena Manrique, Juan de Lencina y tantos otros autores, hasta llegar a la magistral transición entre Edad Media y Renacimiento que encarna la Celestina, publicada en 1400.